El Ministerio de Desarrollo Social anunció el sábado que ya no distribuirá alimentos para ollas populares y merenderos a través de la Coordinadora Popular y Solidaria, debido a que esa organización entregó fuera de plazo información solicitada sobre la forma en que utiliza los alimentos que recibe de la cartera. Ese mismo día sábado, en otro comunicado, la coordinadora denunció que esta forma de proceder por parte del MIDES genera angustia e incertidumbre en gente que ya tiene suficientes problemas para cubrir el trabajo de ollas y merenderos. Pero la polémica no finalizó allí. El MIDES señaló que la coordinadora tuvo varios incumplimientos en la entrega de los datos. En conferencia de prensa, el ministro Lema dijo ayer que en el reporte entregado fuera de plazo se constataron varias inconsistencias y presuntas irregularidades que ahora se estudian en la división jurídica para ver la eventualidad de acciones legales. Estuvimos hace unos minutos con Carolina Murphy, directora territorial departamental de Montevideo en el MIDES. Ahora saludamos a Esteban Corrales, representante de la Coordinadora Popular y Solidaria. Esteban, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, gracias por el espacio. La primera es una pregunta para ubicar al interlocutor, digamos. ¿Qué es esta coordinadora? La Coordinadora Popular y Solidaria es la organización que hoy por hoy trata de nuclear a las ollas populares y merenderos, tanto en Montevideo y zona metropolitana como en algunos puntos del interior. Nace en agosto 2020 y hemos transitado todo este tiempo tratando de solucionar la logística de los insumos para las iniciativas y al mismo tiempo tratando un poco de ser cuestionadores en cuanto a la razón y las razones por las cuales tiene que haber gente yendo a comer a una olla popular. Eso son como las dos, digamos, tareas constantes que hemos realizado, siempre y completamente, 100% de forma voluntaria. Estamos hablando de cientos de iniciativas, ¿no? Y cubrir la logística, todo eso implica un trabajo enorme, tanto de cuantificación como de reparto de insumos. Todo eso se ha hecho todos estos 2 años de forma exclusivamente voluntaria. Acá no se paga ni un sueldo, ni un viático, ni nada. Somos vecinas, vecinos, trabajadoras, trabajadores, haciéndonos cargo de situaciones que cada vez se ven más complejas, ¿no? ¿Por qué fueron tan reticentes a entregar la información que el Ministerio de Desarrollo Social les pedía? Hace unos minutos, Carolina Murphy manifestaba una vez más la sorpresa, porque decía, eran datos muy básicos los que nosotros necesitábamos: dónde está cada iniciativa, qué cantidad de porciones sirve, qué cantidad de personas atiende y quiénes son sus referentes. ¿Por qué era tan complejo eso? Primero hay que aclarar lo que ha sido la informalidad del Ministerio hacia con nosotros, ¿no? Se nos han pedido cosas por WhatsApp, que son más de las que acaba de mencionar. El Ministerio también pedía que cuantificáramos cantidad de niñas y niños que concurren, que contáramos las personas. Eso está en la propuesta original, se nos manda por WhatsApp. Nosotros ahí tenemos que ver dos partes en esto, ¿no? Uno es que exigimos que se nos transmitiera el pedido de una manera más seria que por un WhatsApp. Recién eso ocurre el 23 de septiembre. A los días nosotros solicitamos una reunión porque hay cosas ahí que no nos quedan claras en cuanto al pedido, ¿no? Y en esa reunión quisimos establecer un canal de diálogo. ¿Por qué? Acá hay varias cosas. La parte que involucra datos personales, como son los datos de los referentes de olla, nosotros, nosotros no es la primera vez que cruzamos datos con el MIDES, ¿no? Estas situaciones ya hemos pasado por ellas, ¿no? Hemos firmado distintos tipos de convenios, al principio solo con el INDA, después cuando tercerizan con el Uruguay Adelante volvimos a tener un acuerdo con el MIDES, entregamos una serie de datos, pero para nuestra sorpresa nosotros empezamos a ver que los datos que tenían información personal después de alguna manera derivaban en que eran usados para presionar a las iniciativas de la coordinadora
para que se alejaran de este espacio y de esa manera debilitar nuestra herramienta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque, a ver, esa es la razón por la cual ahora ustedes llegaron a sostener durante varios días que no iban a entregar la información. No, a ver, vamos a desarmar el discurso oficial. Nosotros nunca dijimos que no íbamos a entregar la información. Ustedes decían que el ministerio la tenía, más o menos lo mismo. A ver, la información es pública. ¿Cuántas ollas hay? ¿Dónde se ubican? ¿No? Y la cantidad de comida que se sirve es público. O sea, uno entra a la página de Solidaridad UI y, excepto la cuantificación de las porciones, porque eso no se puede hacer mes a mes, porque es un trabajo de sistematización que no tenemos ni siquiera la capacidad de hacerlo. Lo hemos hecho en el informe de solidaridad y contamos hasta marzo, y ahora estamos tratando de actualizar a septiembre. A nosotros todo este lío nos agarra justamente en ese momento. Entonces, hay una parte de la información que es pública, hay otra parte de la información que no debería serlo, que son datos personales de los referentes de las ollas. Esos datos nosotros queríamos tener garantías de que quedaran en la órbita del ministerio y en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque había pasado estas situaciones que yo te decía, se habían utilizado, ¿no?, de una manera poco correcta, ¿no? Y después, había otra parte de datos que ellos ahora no nombran, parece que se olvidaron, que nos pedían que contáramos la cantidad de gente que iba, que se lo transmitiéramos al ministerio y que discriminamos quiénes eran en ese paquete, quiénes eran niños y niñas. Bueno, eso parece que para el ministerio ahora dejó de ser importante, entonces se focalizaron solamente en los datos cuantitativos de las ollas. Bueno, en esa situación es que llegamos al famoso viernes, ¿no? O mejor dicho, antes llegan al miércoles, llegan a la reunión del miércoles. Ahí va. El miércoles tiene lugar esa reunión que ustedes solicitan y en la que son recibidos por el ministro Lema y justamente también por... No. Fuimos recibidos por Carolina Murphy y una asistente de ella. Perfecto, ahí está. Pero Carolina Murphy estaba, ¿no? Sí. Entonces, ustedes señalan que la reunión se desarrolló en un buen clima, que el ministerio transmitió que apoyaba la labor que ustedes venían desarrollando en las ollas y merenderos. Ustedes señalan que allí expresaron que iban a entregar los datos y bueno, y que se fueron con la esperanza de que se iniciara una etapa nueva, más fluida, Exactamente. que el tono del intercambio había sido positivo, etcétera. Bien. Pero dicen, no pensamos que la fecha del 30 fuera un ultimátum. Y porque en la comunicación oficial, no por la prensa o por los tweets, en el mail que nosotros recibimos, eso no está estipulado en ningún lado, y es un mail con una carta membretada del ministerio. Carolina Murphy decía recién que, bueno, que ellos también quedaron muy satisfechos con la reunión, pero que había estado claro que era condición para continuar el vínculo que la información se entregara el viernes. Bien, perfecto. Acá, por lo que se ve, no hay mucha voluntad de parte del ministerio de ir solucionando ciertos aspectos. Primero porque la forma de plantearlo mediante ultimátum no es correcta, me parece. Si uno quiere plantear una relación en base a ciertos parámetros de respeto, no podemos emplazar con ultimátum a las contrapartes, ¿no? Es una situación un tanto violenta. Después, tengamos en cuenta que todo este debate público y esta salida han generado pero muchísima preocupación y tristeza en gente que ya, o sea, viene desde hace 2 años solucionando problemas graves en su territorio y en el entorno en el cual estamos, como para que todavía se nos amenace con retirar esos insumos, con un ultimátum, y aparte acompañado de todo un montón de declaraciones que ponían en tela de juicio la honestidad y la transparencia con la que hemos realizado la labor. Todo ese paquete de cosas generó realmente mucha preocupación en gente que no lo merece, porque creo que no nos merecemos pasar por esto. El viernes nosotros no pudimos entregar el paquete de datos que teníamos porque el equipo que estaba trabajando en eso tenía pendiente la actualización de los últimos datos de septiembre y no se llegó. Ahora, frente a eso, cabe esperar de que si habíamos quedado en que había canales de diálogo, etcétera, hubiera habido algún tipo de comunicación. Al otro día de mañana ya estaba como que todo armado para salir a declarar por todos lados de que se nos retiraban los insumos. Es así que nosotros nos comunicamos y a las 3 de la tarde del sábado se manda un preliminar de datos que faltaba actualizar, ¿no? Y diciendo que se continuaba con el trabajo. Al día de ayer de noche nosotros se terminó con el relevamiento que es cotejar los datos que damos justamente para no estar en falta, para que no se nos pueda decir de que lo que brindamos es incorrecto y que no se nos pueda
decir nada al respecto. Lo que usted dice es que lo que remitieron el sábado tampoco era el informe final, era un informe preliminar. Claro, hay un mail que circula publicado. Mire, o sea, acá está la desprolijidad de esto. El mail que nosotros le mandamos al ministerio aparece en la prensa dando vueltas por ahí. O sea, del ministerio no solamente no respetan un canal de diálogo directo, ¿no? Sino que además se ha manejado permanentemente a través de los medios, donde uno no sabe a quién creerle, porque a veces, incluso siendo contradictorias en las declaraciones de Murphy y Lema. Entonces, en ese escenario, creo que a lo que nos teníamos que atar era a un canal más serio de diálogo. Le preguntaba, le repreguntaba si efectivamente el informe del sábado era preliminar, porque ayer el ministerio hace un diagnóstico de ese reporte y encuentra inconsistencias, encuentra problemas que efectivamente llamaron la atención, ¿no? Lo que tendría que llamar la atención, es cómo uno entrega un informe, aclarando que es preliminar, pero es un informe bastante exhaustivo, ¿no? Decíamos, con una cantidad de datos importante, ¿no? Y en menos de 24 horas el ministerio ya tiene todo relevado y sabe qué regularidad y cuántas ollas existen, cuántas no, y hace todas esas declaraciones que hizo ayer. Eso tendría que llamar la atención. ¿Por qué? Porque, digamos, el cotejar los datos que entregamos con la realidad, fíjese que el trabajo de solidaridad que relevó el conjunto de las iniciativas activas en Montevideo, zona metropolitana del interior, llevó casi 4 o 5 meses de trabajo. Yo no entiendo el ministerio cómo lo hizo de un día para el otro, un fin de semana. Lo que decía Carolina Murphy es que ellos habían hecho en estos días un seguimiento, habían hecho un relevamiento. Bien, ahí está el otro tema. Antes de que nosotros entregáramos antes del viernes, el Ministerio de Desarrollo Social se dedicó a visitar todas las iniciativas de Montevideo. Aparecían en autos, a veces se bajaban, a veces no, ¿no? Y a veces iban días que las ollas no abrían, ¿no? Entonces también nos empezamos a preguntar. O sea, ellos alegando de que las ollas, poco menos que estaban escondidas, que no queríamos dar datos, nosotros diciendo que los datos son públicos, que ya los tenían, y antes de que entregáramos cualquier información, ellos ya sabían la ubicación de las ollas y se dedicaban a visitarlas. Entonces, eso también llama la atención y nos pone en una situación incómoda, porque uno termina no sabiendo a quién creerle. De todos modos, bueno, también por eso le decía, sorprende que cuando ustedes presentan ese informe, aunque sea preliminar, incluyan, por ejemplo, repeticiones, tres iniciativas repetidas, o incluyan 20 que son atendidas de manera directa por Uruguay Adelante, y por último, dice el Ministerio, hay 14 que directamente no funcionan en las direcciones declaradas. El tema de que esos datos, ¿no? El Ministerio ayer hace una jugada que no es honesta, que no está buena, que es basarse en datos desactualizados para desacreditar el trabajo que estábamos haciendo. Un trabajo que, convengamos decir, en 2 años de actividad de ollas populares, al Estado jamás le interesó hacer, ¿no? Incluso cuando el propio presidente en 2020 le dijo que por favor relevaran los datos de cuántas ollas populares había, el Ministerio jamás tuvo ni la capacidad ni las ganas de querer hacerlo. Entonces, emplazarnos de esa manera, con datos que avisamos, no están actualizados, hacerlo público primero. Se hizo público un mail que le mandamos al Ministerio. Lo ventilan, usan esos datos para amenazarnos en los medios. No es justo, no sé, está mal eso, no merecemos esto. Yo quiero aclarar una cosa. Bueno, lo que el Ministerio argumenta es que están de por medio recursos públicos, digamos, ¿no? Está de por medio acá gente con hambre. A ver, si no entendemos. Acá lo que está por medio es que hay cientos y cientos de personas que cocinan ollas populares y en merenderos, y ahora tienen una inseguridad tremenda porque estos recursos que brindaba el MIDE, que no contemplan el 100% de los insumos que usan las ollas, pero sí son muy necesarios, están siendo puestos en tela de juicio. Y aparte está siendo puesta en tela de juicio la honestidad con la que hacemos nuestro trabajo, en contexto de enorme complejidad. O sea, acá los recursos públicos también los tendrían que cuidar ellos cuando le dan cosas a Uruguay Adelante y salen situaciones extrañas, como gente que cobra sueldo cuando no debería cobrarlo durante un año, o cuando se dan situaciones como esas en la floresta que le dan insumos sin controlar también durante un año y termina todo eso en una denuncia penal. Y a nosotros, que somos voluntarios, transparentes, que hemos siempre sido claros en cómo nos relacionamos con los territorios, se nos exige que hagamos trazabilidad hasta el último grano de arroz, y está bien,
Ahora, creemos que esto se tiene que dar en un contexto de honestidad y transparencia, no amenazando por los medios de la forma que se amenaza, porque eso genera mucha angustia, ¿no? No nos merecemos esto. Yo quiero decir algo. Los datos de la Coordinadora Popular y Solidaria están públicos. En este momento se terminaron. Los vamos a presentar a la prensa y para que todo el mundo pueda acceder a eso. Cantidad de porciones, días que se sirve, ubicación de las ollas y número de las ollas. Son 184 iniciativas que mes a mes sirven 840.000 porciones de comida entre olla y merendero. Eso es lo que nos tendría que preocupar. Acá lo que vimos nosotros es que cuando se empezó a hacer público el hecho de que de la situación con respecto a la alimentación y la inseguridad alimentaria que había en el país, fue ahí que el Ministerio, a falta de otra medida para tomar, nos empezó a presionar de esta forma, generando un escenario que corría el eje de lo que nos tendría que preocupar. Bueno, justamente lo que el Ministerio sostiene es que ustedes trasladaron a la población un panorama, un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en materia de necesidades alimentarias, de algún modo dramático, que mostraba un agravamiento que se contradecía con las cifras que existían de otras fuentes, ¿no? Ahí estuvo el origen de todo esto, ¿no? Acá habría que preguntar cuáles son las otras fuentes. Que alguien me diga. Yo quiero saber cuáles son las otras fuentes, porque ayer el informe de solidaridad es un estudio que llevó mucho tiempo y es muy minucioso y con una metodología muy precisa, y es pública, y los datos son públicos, y se puso en su momento arriba de la mesa, ¿no? Y en vez de preocuparnos ese 1.246.000 porciones de comida que se sirven mes a mes, nos empezó a preocupar si la Coordinadora Popular era transparente o no era transparente. El Ministerio lo que dijo es que aquellos planteos públicos de ustedes contradecían datos oficiales que reflejaban baja de usuarios en el Sistema Nacional de Comedores y también en la demanda de alimentación en ollas y platos elaborados por el Ejército. O sea, cotejaban con esa otra parte de la información, ¿no? Bien, entonces el Estado reconoce que datos de olla popular no tiene ninguno, ¿no? Vaya, el Estado no tiene ningún dato de olla popular, ¿no? Porque si lo único que puede hablar es de cuarteles y comedores de linda, estamos hablando de otra cosa. El informe de solidaridad lo que cuenta es lo que el trabajo en olla y merenderos, ¿no? Bien. Del Sistema Nacional de Comedores, en la zona metropolitana de Montevideo, donde se concentra el 95% de ese 1.245.000 porciones de comida que se sirven, solamente hay 4 comedores. Y ahora dicen que tienen un plan fantástico para agregar 2 más. Bueno, va a haber 6 comedores en un lugar donde hay 300 ollas populares, ¿no? Ahora, si en el resto del país se sirve menos comida, digamos, son datos que corren por otro lado. Si un cuartel en Artigas sirve menos porciones a la gente que lo precisa allá, son datos que corren por otro costado. La realidad de lo que enfrentan las ollas populares y los merenderos en este país día a día, esos datos están en nuestro lado. O sea, los tenemos nosotros y el Estado no los tiene. Nunca los quiso tener, nunca se preocupó por armar su propio paquete de datos. Acá seguimos con la discusión sobre cuál de la información es pública y cuál no. Volvemos al comienzo casi. A ver, yo te digo, hay más de 1 millón de porciones de comida que se sirven mes a mes. Y nos contestan del gobierno de que en verdad en los cuarteles sirven menos comida. Estamos hablando de cosas distintas. Para terminar. Estamos hablando de cosas distintas, ¿no? O sea, en vez de agarrar y hacerse cargo de la situación y tener esto con preocupación y verlo en su real magnitud, se tira como una especie de bomba de humo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque es difícil de digerir que al mismo tiempo que se nos habla de crecimientos económicos y de reactivaciones, haya ollas y merenderos que sirven a gente con hambre 1.200.000 porciones de comida mes a mes. Para terminar, usted mencionaba recién la angustia que provoca en las ollas y merenderos que coordinan con ustedes esta decisión del Ministerio del fin de semana, porque señalan esos insumos, pese a que son insuficientes, resultan necesarios para la labor voluntaria y solidaria que desarrollamos. El Ministerio no dice que vaya a dejar de suministrarle insumos a esas ollas y a esos merenderos. Dice que ya no lo hará a través de la coordinadora. Entonces... Sí, entonces, esa es la palabra. Entonces, porque nosotros, como yo te decía al principio, solucionamos temas de logística complejos, ¿no? Entonces, si hay un punto de acopio ahora del Ministerio y el merendero que está en Paso de la Arena tiene que atravesar todo Montevideo para ir a buscar los insumos, estamos
recargando más de lo que ya se recarga, ¿no? El peso del trabajo voluntario en gente que ya, como decíamos, ya tiene suficientes problemas. El Ministerio O sea, dice que está preparando logística a esos efectos, incluso con la colaboración del Ministerio de Defensa Nacional que la ofreció a través del ministro Javier García. Bien. O sea, van a cubrir 1.200.000 porciones de comida por mes con el ejército, ¿no? O sea, estamos dándonos cuenta del disparate que es esto, ¿no? O sea, desde el punto de vista logística no tiene ningún sustento, no hay plazo. ¿Hasta cuándo va a estar el ejército? Vamos a cambiarle el nombre del ejército, pongan otro nombre, porque va a estar sirviendo comida ¿hasta cuándo? Porque acá no hay plazo, no hay nada. Entonces, todo esto entra ya en un terreno del disparate. Lo que nosotros decimos es que acá hay situaciones complejas que hay que solucionarlas con la organización y trabajo metódico, no con grandes anuncios que la verdad que genera más nervios de lo que quieren aclarar. Esteban, una consulta. No me vas a dar más los insumos y estoy en manga y tengo que ir 2 veces por semana y alquilarme un camión o algo para ir a buscar las cosas. Me estás complicando la vida. La coordinadora estuvo desde su inicio y trabaja hasta el día de hoy sistemáticamente tratando de resolver esos asuntos. ¿Con qué los repartos concretamente de alimentos, ustedes, con qué lo hacen? Nosotros, mirá cómo es esto, cuando se firma el contrato con Uruguay Adelante se hablaba de la eficacia y la eficiencia de la organización privada para hacerlo. Resulta que nos enteramos de que nosotros teníamos que ir a los galpones, levantar la comida y distribuirla a nosotros. Muy bien, lo empezamos a hacer. Obviamente tenemos que pagar los fletes. Eso genera un costo enorme. Hicimos un convenio con la Intendencia, entonces la Intendencia va, levanta los insumos que van a un centro de acopio donde se reparte en porcentajes según nuestras planillas para cada red. Y cada red reparte en las ollas que la conforman. ¿Y por qué el ejército no podría hacer esa tarea entonces? Bueno, a ver, somos 300 iniciativas en Montevideo y zona metropolitana. No sé de qué manera. Pero digo, si lo hacen ustedes hoy con los camiones de la Intendencia, ¿por qué no lo puede hacer el ejército? Porque nosotros no solamente hacemos eso. Nosotros levantamos los insumos, los llevamos a un centro de acopio y lo distribuimos según planillas, que es un trabajo de relevamiento que es interno, que es el que hacemos, que tiene mucho que ver con los datos que tenemos y que son públicos, pero que también son de uso interno, porque, digamos, la cantidad de comida por olla va variando según la época del mes y incluso la estación, el mismo invierno que otoño. Entonces, ¿realmente el ejército va a ponerse a distribuir 1.200.000 porciones de comida en la zona metropolitana de Montevideo? ¿A partir de cuándo? ¿Hasta cuándo? Está totalmente roto el vínculo. La persona que saca el merendero en el barrio del Tobogán ya va a quedar contenta esperando de que vaya 2 veces por semana el camión del ejército a llevar la cantidad de comida según lo que esa olla declare, porque también el tema de la información acá queda por el camino. No es serio eso. Y acá lo que está arriba de la mesa es claramente, digamos, un ataque a nuestra organización en cuanto a la forma que las ollas nos hemos dado para organizarnos. Está totalmente roto el vínculo con el ministerio. Le preguntaba, ¿no quedó ningún margen para el diálogo después de este fin de semana? Nosotros estamos abiertos al diálogo. O sea, si es más, ayer nos reunimos en plenario y vimos una de las cosas era tender puentes para que esto se solucione, porque si hay algo que no queremos nosotros es que haya angustia, incertidumbre y tristeza en los barrios, que es lo que está habiendo ahora con estas noticias. O sea que sí, nosotros vamos a abrir los canales de que sea necesario. Y al mismo tiempo estamos convocando, ya desde hace tiempo, el 11 de octubre, desde Plaza Cagancha a Plaza Independencia, a una movilización, porque hoy más que nunca necesitamos el abrazo solidario del pueblo uruguayo, quien ha sido el principal sostén de la soya durante todo este tiempo. Y remarcando que esto es una situación de profunda injusticia. No nos merecemos que nos traten así. Esteban, no merecemos esto, es realmente injusto. Esteban Corrales, representante de la Coordinadora Popular y Solidaria, le agradecemos también a usted la participación esta mañana en Perspectiva. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.